Muchísimas gracias, querida Lourdes, Marilú, muchas gracias. Gracias, querida Vero, también. Por supuesto, querido Gaitán, Sergio también, mi querido Sergio, muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias a todo el Consejo Consultivo de EFI de este año, pero sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por permitirme poder compartir un rato con este grupo de personas a quien debo decir admiro y respeto muchísimo, porque además he tenido el privilegio de trabajar de la mano de muchos de ustedes, incluso en muchos casos hombro a lo largo de casi 30 años. Así es que de verdad este es un privilegio que no tomo a la ligera, poder compartir con ustedes un tiempo en el que les prometo una cosa: no les voy a hablar de TikTok, no les voy a hablar de nuestros productos, no les voy a hablar de nuestros insights, ni de manera velada les voy a tratar de vender la plataforma. De hecho, lo que yo quiero hacer durante este tiempo compartiendo con ustedes es compartir algunas reflexiones sobre el momento de transformación tan importante que estamos viviendo como sociedad en lo general, pero también en lo particular como industria. Y es que durante los últimos, platicaba hace rato con Sergio, tras bambalinas, durante los últimos casi 30 años, hemos vivido un constante ciclo de transformación. Primero, seguramente muchos de ustedes recordarán por ahí de la segunda mitad de la década de los 90 y hasta inicios de los mediados de la década de los 2000, cuando todos estábamos en ese proceso, digamos, de temerosa adopción de medios digitales. Un momento en el que todos estábamos trabajando con muchísimo enfoque en entender qué demonios pasaba con los banners, ¿se acuerdan? ¿Qué pasaba con los patrocinios de los homepages de los grandes portales? De hecho, te acordarás, Molain, te estoy viendo por ahí, te acordarás, querido Molain, el trabajo que hacíamos hace mucho en Grey cuando trabajamos para distintas marcas para poderles ayudar a hacer lo que en aquel entonces le llamábamos Rich Media, ¿te acuerdas? Y por supuesto, cuando empezamos a hacer servicios de search marketing también. Luego, de repente, por ahí de la mitad de la década de los 2000, empezamos con social media. Muchos recordarán nombres como High Five o MySpace, ¿recuerdan? Por supuesto, vivimos una enorme aceleración con la llegada de Facebook. Todos vimos las pruebas que hizo Google con Google Wave, con Google Circles y por supuesto con Orkut en Brasil, que tuvo mucho éxito. Después llegó el inicio de Twitter, ¿no? Y todos en la industria comenzamos a trabajar durísimo para entender cómo podíamos acompañar a las distintas marcas en un proceso de integración de todas las plataformas sociales. Empezábamos a conversar si hacíamos contenidos evergreen o always on, o si hacíamos contenidos para momentos en vivo, o si hacíamos contenidos para cosas que no esperáramos, ¿no? Que fueran inesperadas. Fast forward, unos pocos años más, a platicar sobre realidad aumentada y sobre realidad virtual y cómo las marcas podían aprovechar eso. Y eso reinaba la conversación en todos lados. Después, poco tiempo después, claro, la rapidísima aceleración con la llegada de los videos cortos en TikTok y la pronta adopción de las marcas y la rápida evolución en todas las plataformas de videos cortos. Eso nos llevó a empezar a platicar mucho más de conceptos como live commerce o como community commerce también. Todas estas fases fueron importantísimas porque llenaron de interesantísimas discusiones cada oficina, cada cafetería o cada sala de juntas en las que nos reuníamos a tener distintas pláticas sobre cómo poder hacer mucho más fuerte nuestra industria. Por supuesto, hoy llegamos a un momento en el que ahora todos estamos platicando de inteligencia artificial y del enorme impacto que ésta está teniendo en la vida de todos. Platicamos de inteligencia artificial como algo que viene. Platicamos de inteligencia artificial como cuando platicábamos de sexo en la secundaria. Nadie tenía claro cómo sabía, pero todo el mundo hablaba de eso, ¿no? Y seguimos hablando un poco, les decía, como de inteligencia artificial como el sexo en la secundaria, ¿no? Hablábamos, así como en la secundaria decíamos, algún día llegará. Muchas personas siguen pensando que algún día va a llegar la inteligencia artificial y que en los siguientes 3, 5, 10 o 30 años va a llegar. Pero la realidad de las cosas es que hoy vivimos en un mundo inmerso en inteligencia artificial. Es parte de nuestras vidas ya, desde hace mucho tiempo. Vaya,
Basta con estudiar el trabajo de Mo Gaudat en su libro de Scary Smart o leer el trabajo de Yuval Noah Harari con Homo Deus, por ejemplo, para darnos cuenta que hay miles de mentes que llevan trabajando en el desarrollo de AI por lo menos en los últimos 70 años pasados. Y muchos siguen pensando qué es lo que viene. Hoy, fíjense qué importante y qué diferencia, ¿no?, a lo que vivíamos hace unos años. Hoy vivimos equipados de herramientas que gracias a millones de algoritmos y a una capacidad tremenda de procesamiento de datos, nos asisten en la automatización de cientos de procesos que antes nos podían tomar horas, si no es que días, semanas o meses. Imagínense, si hace tan solo 20 años, no es tanto, ¿eh? En la mañana veía un TikTok de una cuate que decía que le había caído el 20, que si hubieran hecho Volver al Futuro en este año, en lugar de regresar a 1950 y tantos, hubieran regresado a 1992, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces no es tanto tiempo. Si hace 20 años realizar un estudio de mercado podía tomarnos entre 1 y 2 meses, hoy podemos implementar un Brand Lift Study en prácticamente todas las plataformas digitales en cuestión de horas. El desarrollo de aprobación de conceptos creativos que nos podía tomar semanas, por lo menos, y no es que meses, hoy se puede recortar a días corriendo pruebas A/B. Si antes tardábamos días elaborando originales y enviando decenas de negativos a medios impresos y nos tomábamos días haciendo el duplicado para el volumen que mandábamos a distintos canales, hoy publicamos con un clic a través de un Business Center, de un Trading Desk o de un Ads Manager. Y esos reportes que nos teníamos que esperar que pasaran meses de terminación de la campaña para poder empezar a generar reportes y a medir lo que había pasado, simplemente lo hacemos con un par de clics hoy, prácticamente inmediatamente después de lanzar la campaña. Y aquí viene mi primera reflexión, lo primero que quiero compartir con ustedes. Vivimos entonces empapados ya, inmersos en un mundo y en este esfuerzo de tratar de comprender cómo poder utilizar todas estas herramientas para ser mucho más eficientes en nuestro trabajo. A la vez, todos los días escuchamos a miles, si no es que millones de voces diciéndonos que estas herramientas, particularmente el AI, va a suplir a los humanos en miles de trabajos. En miles de trabajos que por la automatización van a desaparecer tan solo en un par de años más. Y mi pregunta entonces es, para todos nosotros, sabiendo que esto que viene no se trata de un quizás, sino de un cuándo, ¿qué estamos haciendo nosotros al respecto? ¿Cómo nos estamos preparando nosotros como líderes en esta industria para poder acompañar a nuestros equipos en estos siguientes pasos de transformación? Vaya, ¿cómo le estamos ayudando a nuestros equipos a aprender a convivir con esta tecnología como si fuera incluso un compañero más de trabajo? Me acabo de dar cuenta que me salté todos mis slides. Yo estaba muy apasionado platicando con ustedes. Como dice Raquel Rock, ¿no?, en su libro de Silver Surfers, los profesionales de hoy no solamente tenemos que aprender a colaborar con 4 generaciones distintas a la vez en el campo de trabajo, ahora también tenemos que aprender a trabajar con la inteligencia artificial como si fuera un compañero más de trabajo. Quienes llevamos, ahorita me tocó compartir la mesa con mi querido Polo, que andamos por acá, y quienes llevamos años en esta industria, o estamos entrando o estamos centrados ya en lo que un querido amigo, el doctor Diego Bernardini, llama la segunda mitad de nuestras vidas. Y déjenme decirles una cosa, la expectativa de vida sana en países como el nuestro ha crecido a pasos agigantados. Vaya, para quienes nacimos en los 70s, la expectativa de vida sana son 93 años de edad, imagínense eso. Y yo no sé ustedes, pero yo no planeo vivir los siguientes 43 años de mi vida sin trabajar, ¿eh? Vaya, aún si tuviera yo garantizado mi retiro con una extraordinaria calidad de vida, quiero seguir siendo tremendamente útil para todos los demás. Y asumo que todos ustedes también. Por eso es tan importante que como líderes reconozcamos que cualquier proceso de transformación
empieza con nosotros como líderes. Hoy como líderes, todos nosotros tenemos la oportunidad de reinventarnos en esta nueva etapa a la que estamos entrando. La época, ¿me oyen bien? Como que de repente se mueve el micro. La época, tenemos la oportunidad de reinventarnos. Y es que la época en la que entre más años pasábamos especializándonos en una misma profesión, más crecíamos, esa ya pasó, quedó muy atrás. Hoy, todos nosotros como profesionales necesitamos convertirnos en verdaderos polímatas, es decir, personas con 2 o más áreas de especialidad. CFOs convertidos en CMOs, directores creativos convertidos en directores de tecnología e innovación, copywriters que pueden ser grandes financieros. Ahora platicaba en la comida también con Carieli y platicábamos sobre cómo poder estar descubriendo nuevas cosas que nos interesan, nuevas cosas. Es importantísimo poder hacer eso. Si nosotros queremos mantenernos creativos y vigentes, necesitamos estar reinventándonos a nosotros mismos también. Jamás como hoy habíamos tenido la oportunidad de construirnos, hacernos pedacitos de nuevo y volvernos a construir todos los días. Probablemente, creo que entre los lentes me estoy tirando el micro. Probablemente algunos de ustedes en alguna reunión o quizás en el podcast me hayan escuchado hablar sobre mi teoría del baticinturón virtual. Pero para quienes no la hayan escuchado, ahí les va. ¿Recuerdan todos el baticinturón de Batman? El cinturón utilitario de Batman, donde guardaba el batarang y hasta el repelente para tiburones. ¿Se acuerdan? Bueno, yo sostengo que todos nosotros tenemos un cinturón utilitario, nada más que es virtual. Y así como los profesionales de la construcción usan estos enormes cinturones para colgarse el martillo y los desarmadores y la cinta métrica, nosotros lo llevamos de manera virtual a nuestro alrededor. Y en lugar de equiparlos de martillos y de cintas métricas, lo estamos equipando con las nuevas habilidades que adquirimos todos los días. Vamos equipando ese cinturón virtual con las experiencias que vivimos todos los días, con las lecciones que aprendemos, con los retos que vencemos y los retos que nos vencen también, porque también se vale aprender de ellos. Lo vamos equipando de los libros que leemos, de las conversaciones que tenemos y de las personas de las que nos rodeamos todos los días. Cada una de esas experiencias se puede convertir en una nueva habilidad que va a equipar nuestro cinturón utilitario virtual para asistirnos en este proceso de transformación que tenemos que vivir como líderes, para que nos podamos convertir en verdaderos polímatas. Debo decir que quizás la industria publicitaria tenemos una ventaja por encima de otras industrias en este sentido. Y es que en nuestra vida, en nuestro día a día, todos nosotros estamos expuestos a distintas industrias. Un año estamos llevando una marca de bebidas y al otro estamos llevando una línea aérea, después llevamos una cuenta de servicios financieros, más adelante trabajamos con alimentos para bebés, servimos a tiendas departamentales, después llevamos plataformas digitales y vamos aprendiendo de todas estas experiencias y eso nos va ayudando a ir formando este cinturón utilitario virtual. ¿Y por qué me parece tan importante comentar esto? Como líderes, todos nosotros requerimos adoptar un mindset distinto respecto a todo este proceso de transformación para enfocarnos en esas cosas que de verdad importan. Fíjense qué importante. Es muy fácil que en un momento de grandes cambios nos dejemos llevar por el cualquier next shining object. Lo hemos visto ya, lo hemos visto muchísimo. Plataformas, productos y medios son lanzados todos los días y todos los días tratamos de entender cómo integrar estos en servicio de las marcas a las que estamos sirviendo todos los días. Y la verdad es que con mayor frecuencia de la que nos gustaría admitir, no sabemos para qué o por qué. Y es que en un mundo y en una época en la que todos los días queremos probar algo nuevo, no es fácil caer en un daltonismo que nos lleve a ver todo igual. Por eso es nuestro trabajo como líderes acompañar a nuestros equipos en este proceso para aprender a ver las diferencias y comenzar a entender claramente cuál es nuestro sentido de propósito.
En otras palabras, como diría el profesor Clayton Christensen, ¿cuál es nuestro job to be done? Dicho de otra manera, ¿cuál es la razón por la cual las personas allá afuera nos están contratando para el servicio que les vamos a dar o para consumir alguno de nuestros productos? Contaba el doctor Christensen, el profesor Christensen, quien por cierto fue conocido como de uno de los consultores y profesores en innovación y en disrupción más influyentes en el siglo XXI, contaba que alguna vez lo contrataron a él y a su equipo de investigadores en Harvard, una cadena de restaurantes de comida rápida, para ayudarlos a ver cómo podían acelerar el crecimiento de las ventas de sus malteadas. Antes de que contrataran a Clayton Christensen y a su equipo, el equipo de marketing de esta marca hizo todo lo que probablemente todos nosotros hubiéramos hecho. Investigaciones de mercado, sesiones de grupo, perfilar a su audiencia, encuestar a su audiencia y preguntarles cómo podían hacer más ricas, más sabrosas y más espesas sus malteadas. Y por supuesto aplicaron todas las respuestas que la gente les dijo durante esta investigación. ¿Cuántas veces no hemos hecho campañas la que hemos aplicado todo lo que nos arrojaron las encuestas para darnos cuenta que no era el camino correcto? Bueno, hicieron todo eso y las ventas no avanzaban. Entonces trajeron al equipo de Clayton Christensen a trabajar con ellos. Y lo primero que preguntó un colega del profesor Christensen fue, ¿cuál es el trabajo que buscan las personas que hagan las malteadas para ellos? ¿No? Y entonces pasaron horas yendo a los restaurantes, pasaron horas observando a las personas, viendo quiénes compraban las malteadas. Si iban solos o iban acompañados, de qué sabor, de qué tamaño, en qué horario compraban las malteadas. Y para sorpresa de todos, descubrieron que al menos la mitad de las personas que compraban malteadas lo hacían antes de las 8 de la mañana. Antes de las 8 de la mañana. ¿A quién se le hubiera ocurrido comprar una malteada antes de las 8 de la mañana? Pues, ¿saben a quién? A las personas que tenían un trayecto muy largo y necesitaban llenar un trayecto larguísimo al trabajo y necesitaban sentir que llegaban llenos a su trabajo. Sabían que tenían para entender eso los empezaron a entrevistar y entonces lo que les preguntaban a la gente es ¿por qué lo estás comprando así? Y le decían, bueno, es que yo tengo un trayecto muy largo a mi trabajo y necesito sentirme lleno. A veces me como una dona, a veces me como un plátano, pero no me llena, se me acaba muy rápido, la malteada es muy espesa, me dura todo el trayecto y además me deja muy lleno hasta las 10:30 de la mañana y entonces ya la libré. Y nada más entender ese job to be done los ayuda a comunicar de manera mucho más eficiente por la razón por la cual las personas tenían o podían comprar o aprovechar mejor las malteadas de estos restaurantes. Y ahí sí tuvieron un impacto positivo, realmente positivo, en las ventas que estaban haciendo. Entonces, entender nuestro job to be done es tremendamente, tremendamente importante para todos. La pregunta que creo que nos tenemos que hacer todos nosotros hoy, como líderes, cuando estamos definiendo qué nuevas plataformas y qué nueva tecnología vamos a recursar, es precisamente cuál es el trabajo que queremos cumplir con estas herramientas. Y esto me lleva a una segunda reflexión, que es también atrevernos a hacer. Es muy fácil también en un momento de transformación querer jugar a la defensiva, esperar a que alguien más pruebe, que la competencia lo intente primero. Vamos a tratar de minorizar el riesgo, vamos a ver cómo le va al de enfrente. Y la verdad es que lo hemos visto en estos últimos años a raíz de la pandemia. Marcas, agencias y empresas siendo por demás cautelosas en todas las campañas. Y aunque de primera intención eso hace todo sentido, en una industria como la nuestra, que nos ha caracterizado por siempre innovar y romper paradigmas, darnos el lujo de dejar de intentar y de dejar de arriesgar es algo que no podemos hacer. Por supuesto que nada está garantizado cuando tomamos un riesgo. Por supuesto que podemos perder, pero lo que es un hecho es que si no nos atrevemos a apostar por más, a ir por más, no vamos a avanzar en nada. Les prometí que no les iba a platicar
de ningún producto de TikTok y voy a cumplir mi promesa. Pero les quiero platicar un aprendizaje, una lección que tuvimos hace poco. En febrero del año pasado, de este año, perdón, tuvimos los TikTok Awards totalmente fuera de temporada. Y la verdad es que nos fue muy bien. Y entonces eso nos llevó a probar una hipótesis. ¿Qué pasa si empezamos a crear nuevas temporalidades fuera de los típicos tempos de la industria, fuera de temporada? Y entonces decidimos, contra todo pronóstico, lanzar Shopping Week en TikTok. Lo hicimos en septiembre, después de las fiestas patrias, después de todos los gastos de Back to School, entre las temporadas de ventas de Hot Sale y del Buen Fin. Vaya, un momento en el año en que ninguna de sus marcas tenía realmente presupuestado tener promociones o ofertas especiales. Por meses trabajamos incansablemente en desarrollar esto. Distintas voces todo ese tiempo nos decían que cómo demonios se nos ocurría hacer eso. No les exagero, un par de días antes de lanzar, todavía hubo un equipo que llegaba conmigo y me decía, no podemos lanzar, es un riesgo muy grande, 2 días antes. Por supuesto que yo estaba sudaba frío, ¿no? El riesgo que estábamos tomando. Me decían, es que nota cuánto tiempo le tomó a Hot Sale o al Buen Fin posicionarse, cuántos años, cuántos recursos. Nadie los va a pelar, es totalmente fuera de temporada. Pero a pesar de eso y a pesar de esa llamada terrorífica que me hicieron 2 días antes de lanzar, seguimos adelante. Y la verdad es que tuvimos un éxito bastante bueno. No les puedo compartir cifras por temas de confidencialidad, pero sí les puedo decir esto. Durante todo 2022, el hashtag TikTok me hizo comprarlo, tuvo 440 millones de visualizaciones en todo el año en México. Shopping Week, en una sola semana, tuvo 400 millones. Y el ticket promedio de venta de las marcas que participaron fue por arriba de los 4,000 pesos. Así es que tomar riesgos sí que vale la pena y sí que puede dar grandes resultados. ¿Y por qué comparto este ejemplo? Porque este ejemplo me recuerda a una plática que hace muchísimos años tuve el privilegio de tener con Vinton Cerf, uno de los padres de Internet. Fue en una mesa redonda que tuvimos quienes trabajamos para Google en aquel entonces, les estoy hablando por ahí del 2009. Y Vint estaba justo de visita en México. Y entonces hicimos una reunión entre integrantes del equipo, con él, una mesa redonda, para platicar con él. Y cada uno de nosotros le pudimos hacer distintas preguntas. Y una de las preguntas que yo le dije es, oye, Vint, oye, Vint, como si fuera mi brother, ¿no? Oye, Vint, nuestros hijos, nosotros estudiamos a Alexander Graham Bell en los libros de historia. Nuestros hijos te van a estudiar a ti y a todos tus colegas en los libros de historia, como los padres de Internet. ¿Qué te gustaría que nosotros, que estamos teniendo la increíble oportunidad de platicar contigo en persona, pudiéramos compartirle a nuestros hijos y a otras personas sobre ti? Y la respuesta que me compartió me encantó. Y me dijo que lo que más disfrutaba de su trabajo a su ya avanzada edad era seguir probando e intentando todos los días cosas que a lo mejor en algún otro momento en el pasado pensaba que no iba a ser posible. Cosas que a lo mejor en 1975 por la tecnología que existía no lo podía hacer, pero la realidad que vivía en ese momento ya era totalmente otra, a mediados de los 2000. Ya era muy diferente y no tenía por qué no volver a intentar y volver a tomar riesgos y a volver a probar y seguir avanzando. Y me parece que es gracias a ese pensamiento, a ese tipo de pensamiento de este señor y de todos sus colegas, que todos nosotros hoy aquí estamos haciendo el trabajo que hacemos. Así es que jugar al play it safe, jugar a la defensiva, me parece que es un muy mal servicio en honor de quienes nos han traído hasta acá. Hace unas semanas estaba terminando mi día en la oficina. Imagínense, lunes que sabe a viernes, 7 de la noche, oficina vacía, o así pensaba yo que la oficina estaba vacía, y entonces empecé a escuchar que alguien se quejaba. Pero no decía nada, entonces me acerqué y era una de las integrantes más jóvenes de nuestro equipo. Una persona brillante, tremendamente capaz, súper preparada, súper estudiada, con ganas de comerse al mundo y de hacer cosas extraordinarias. Pero ese día se estaba quejando amargamente porque había enviado
por el Ads Manager por la aprobación, la publicación de una campaña que necesitaba el equipo de operaciones aprobar, con un clic nada más. Envió el request de la aprobación, la solicitud de aprobación a las 4 de la tarde y eran las 7 de la tarde y no le habían dado la aprobación. Y estuvo durante 3 horas viendo el monitor esperando a que alguien le diera un clic, le diera permiso de poder lanzar su campaña. Cuando pudo haber tomado el teléfono en cualquier momento, llamar a la persona con la que requería hablar y tomar acción. A pesar de su brillantez, a pesar de su talento, a pesar de su preparación, estaba cediéndole todo el poder, todo su poder como persona a un clic. Y no puedo evitar preguntarme, entonces, si este miedo que muchas personas sienten frente a este tremendo momento de cambio, de transformación, se debe a los avances tecnológicos con la inteligencia artificial y a otras áreas de avance, o se debe a que con frecuencia pareciera que estamos esperando a que alguien más, o ahora algo más, venga a rescatarnos, a validarnos, a decirnos que sí podemos, a darnos permiso. Como industria, me parece que ese es un vacío en el que de ninguna manera podemos caer, ¿no? Creo que pensando en esto, mi reflexión más importante para nuestra industria en este momento de cambios tan importantes de transformación digital y de integración con AI es que, como comparte mi querido Carlitos Páez, uno de los sobrevivientes de los Andes, necesitamos dejar de sobrevivir y esperar a que alguien más nos venga a rescatar o a darnos permiso para hacer y hacer. Y necesitamos hacernos responsables de nosotros mismos. Platicábamos, Marilú, hace rato de ese concepto de responsabilidad personal, ¿no? De extreme personal responsibility le llamo yo. Y entonces seguir construyendo juntos esta gran industria de la que todos somos parte de. Como decía Carlitos Páez, nada como dejar de sobrevivir para comenzar a vivir. Muchísimas gracias a todos.